El 14 es muy parecido. Un aceite mineral es una mezcla de hidrocarburos de alto peso molecular. Me dice que son hidrocarburos y que encima es un aceite, ¿qué fuerza intermolecular tiene? De Van der Waals. De Van der Waals. Exactamente. Sabemos que los aceites son totalmente apolares, ¿sí? Y acá me está diciendo que es una mezcla de hidrocarburos, o sea, una cadena hidrocarbonada de alto peso molecular. Se podría dibujar una cadena bastante extensa. Y ya sabemos que es una fuerza que tiene fuerza de Van der Waals, son fuerzas débiles. Me dice que se disuelve en hexano. ¿Por qué? Porque el hexano ya dijimos arriba que es un compuesto también, una cadena hidrocarbonada, que las fuerzas intermoleculares son de Van der Waals. Por lo tanto, fuerzas débiles con fuerzas débiles se disuelven, ¿sí? Pero no en agua o en alcohol etílico. Ya sabemos que el agua presenta fuerza fuerte o de puente de hidrógeno. ¿Y el alcohol etílico, qué les parece? Bien, es una cadena relativamente corta. Entonces, cuando son alcoholes de cadena relativamente corta, la parte de Van der Waals, que sería esta cadena hidrocarbonada, en realidad formaría Van der Waals. Bueno, la parte de Van der Waals es como que se desestima. De más de 4 carbonos ya podríamos decir que tiene un poquito más de peso la parte de la cadena hidrocarbonada, ¿sí? Entonces va a tener mayor peso las fuerzas intermoleculares que tenga con esta parte de la molécula, ¿sí? ¿Qué fuerzas puede tener con esta parte de la molécula? Puente de hidrógeno, ni lo duden, tiene oxígeno con sus pares de electrones y puede formar puente de hidrógeno con el agua, ¿sí? Con el agua y con una molécula de alcohol etílico también forma puente de hidrógeno. O sea, con una molécula igual a esta, forma puente de hidrógeno también, ¿sí? Va a ser los pares de electrones con el hidrógeno del alcohol vecino o el hidrógeno de este alcohol con el par de electrones del oxígeno del alcohol vecino. ¿Se entiende? Dice, la presencia de dipolo es una condición necesaria pero no suficiente para que un compuesto químico sea polar. Es necesario también considerar la geometría de la molécula. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo explica el hecho de que el agua sea polar y que moléculas como el dióxido de carbono, el tetracloruro de carbono y el trinitrobenceno sean apolares? Entonces vamos a dibujar las moléculas. El oxígeno tiene una hibridación sp3. ¿Y qué pasa acá con el oxígeno? Atrae los electrones. Hay dos momentos polares, ¿sí? Dos enlaces que son polares y la molécula es polar, ¿sí? Porque ¿qué es lo que hay que ver acá? Que no se anulen por la geometría de la molécula, no se anulen esos momentos, ¿sí? Entonces acá tenemos una molécula que es polar. Que sea polar significa que tiene un momento dipolar, un momento distinto de cero, ¿sí? Acá, el carbono. Con respecto al oxígeno, ¿hacia dónde está polarizado el enlace? Lo mismo acá. ¿Qué hibridación tiene este carbono? SP, recuerden que cuando tiene doble enlace de ambos lados es un SP. Por lo tanto, la geometría de esta molécula, ¿cómo es? ¿Qué pasa si yo tengo, ¿qué pasa si yo tengo un carbono? Y imagínense que yo tiro de dos sogas de igual magnitud, pero sentido opuesto, y es lineal. ¿Este carbono se va a mover o no? La molécula en general es apolar. Por más que yo tengo enlaces polares, la molécula en total es apolar porque se anula por la geometría de la molécula. ¿Se entiende? Fíjense acá. El carbono. Tengo momentos acá, tengo enlaces polares. El cloro es mucho más electronegativo, por lo tanto tengo los dipolos. Todos los enlaces son polares. Pero ¿qué pasa con este carbono? ¿Qué geometría tiene? ¿Qué hibridación tiene y qué geometría tiene? Tetraédrico. sp3, perfecto. O sea, ustedes imagínenselo en el espacio. Tengo un carbono que está justo en el medio y tengo 4 fuerzas de igual magnitud equidistantes entre sí. ¿Se va a mover ese carbono? No. No. Se anulan. Entonces es una molécula apolar. ¿Por qué? Porque las fuerzas se anulan por la geometría de la molécula. Por más que tenga enlaces polares. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, si veamos este caso, el trinitrobenceno. Tenemos un anillo, que ya habíamos explicado que los anillos aromáticos, ¿se acuerdan que eran planos? ¿Cómo son todos estos carbonos? SP2. SP2, o sea que son
¿Se acuerdan que era un anillo plano? ¿Sí? Diagonal plano. Y por encima, exactamente, y por encima y por debajo del plano, ¿qué había? Esa nube de electrones. ¿Sí? Pero son planos, o sea, ustedes imagínense un plano. De ese plano, si yo tengo 3 sogas equidistantes entre sí, porque fíjense que están justo carbono de por medio, si yo tiro con 3 sogas, que es ese plano, ¿se va a mover ese anillo? No. No, no se va a mover. Por lo tanto, por más que esta molécula tenga enlaces polarizados hacia el nitrógeno, porque no lo dije, pero estos grupos nitro son muy polares, tiene nitrógeno y oxígeno, entonces los enlaces son muy polarizados hacia esos grupos, la molécula no se va a mover. Entonces es una molécula apolar. Bueno, vamos a hacer solamente el ácido graso para poner de ejemplo. Tiene acá, en el extremo. Eso es un ácido carboxílico, ¿sí? Para que vayan sabiendo, este ácido carboxílico siempre se dibuja así. ¿Sí? Fíjense, tengo acá momento dipolar. Todo esto podríamos decir que tiene un diferencial de carga negativo, o sea que es polar, que tiene un dipolo la molécula, ¿sí? Entonces el ácido carboxílico es un grupo muy polarizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene los 2 oxígenos, que es un grupo un átomo muy electronegativo. Y fíjense esto que es, una cadena ¿de qué tipo? ¿Cómo son las cadenas hidrocarbonadas? ¿Polares o apolares? Apolares. Apolares, perfecto, apolares. Esa N, ¿qué significa? Como es una N, significa que se repite N veces. Es una larga cadena hidrocarbonada, ¿sí? Que la podría representar así. Como es una larga cadena hidrocarbonada, ¿se acuerdan que yo les había dicho que en el caso de los alcoholes, de menos de 4 consideramos que formaba puente de hidrógeno porque prevalecía la parte polar? Bueno, en este caso es parecido. Cuando la cadena carbonada es más larga, va tomando peso la parte de Van der Waals, ¿sí? En este caso, un ácido graso, una grasa, ¿es polar o apolar? O sea, ¿se disuelve en agua, no se disuelve en agua? ¿Qué es lo que se dice normalmente? Apolar sería. Es apolar. ¿Por qué? Porque prevalece la cadena, ¿sí? Porque es una larga cadena hidrocarbonada, y esto como que carece de peso, digamos, ¿sí? Si bien puede formar puente de hidrógeno con esta pequeña porción de la molécula, como la cadena es tanto más grande, prevalecen las fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Las fuerzas débiles. Por lo tanto, los ácidos grasos se disuelven en hexano, no en agua. ¿Sí? ¿Usarían agua para disolver un ácido graso? No. ¿Por qué? Justamente lo que decíamos, prevalece la parte de Van der Waals, la cadena hidrocarbonada, que tiene mucho mayor peso, y el ácido carboxílico en la cabeza polar se hace insignificante con respecto a todo el largo de la cadena, ¿sí? Dados los siguientes compuestos, marcar la opción correcta. Acá nos habla de cuál puede formar puente de hidrógeno con el agua, consigo mismo, etc. Entonces, analicemos cada una de estas moléculas y analicemos si pueden formar puente de hidrógeno con el agua y consigo misma. Recuerden que no es lo mismo que formen con el agua que consigo misma, ¿sí? Entonces, esta molécula, que ya la habíamos visto, la hexanona, esta que ya la habíamos visto recién, ¿puede formar puente de hidrógeno con el agua? Sí. Sí. Con sus pares de electrones, del oxígeno. ¿Sí? Con el agua sí. Entonces, con agua. ¿Consigo misma? No puede formar hidrógeno consigo misma porque no le faltan los hidrógenos polarizados. ¿Bien? La molécula B, ¿puede formar puente de hidrógeno con el agua? Sí. ¿Con qué va a formar puente de hidrógeno con el agua? Con los 2 oxígenos y con el hidrógeno también. Ese hidrógeno va a formar puente de hidrógeno con los oxígenos del agua, etc. ¿Sí? ¿Puede formar puente de hidrógeno consigo misma esta molécula? Con una molécula igual a ella, ¿puede formar puente de hidrógeno? Sí. Claro, ¿sí? Porque tiene ese hidrógeno que está polarizado. Entonces consigo misma también. ¿La molécula C puede formar puente de hidrógeno con el agua? No. ¿Consigo misma? No. Tampoco. No forma puente de hidrógeno directamente. ¿Qué fuerza intermolecular va a tener cuando se une con otra molécula? Van der Waals. Van der Waals, perfecto.
La molécula D, ¿puede formar puente de hidrógeno con el agua? Sí. Sí, con el agua, con el nitrógeno y con los hidrógenos que tiene, que también están polarizados, ¿sí? ¿Puede formar puente de hidrógeno consigo misma? Sí. También, porque tiene hidrógenos que están polarizados. Perfecto. La molécula E, con el agua, Sí. ¿con qué? Con los hidrógenos. ¿Con qué? ¿Con el agua con qué? O sea, ¿con qué elementos de esta molécula? Con el Con el oxígeno. oxígeno. ¿Y con qué más? Y el nitrógeno. Nitrógeno. El nitrógeno. Y con el nitrógeno, perfecto. ¿Con estos hidrógenos puede formar puente de hidrógeno? No. 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 ¿Puede formar puente de hidrógeno consigo misma entonces esta molécula? No. No, porque no tiene hidrógenos polarizados, ¿sí? ¿Y la molécula F? Sí. ¿Con qué? Con el agua, sí. Con Con agua, agua. sí. Con esos pares de electrones del nitrógeno. ¿Y consigo misma? No. 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 ¿Y entonces qué fuerza intermolecular tiene? Dipolo permanente. Perfecto, dipolo y dipolo permanente, lo mismo que esta de acá que habíamos dicho arriba, ¿se acuerdan? Entonces, dipolo y dipolo permanente, Van der Waals y dipolo y dipolo permanente, ¿sí? Entonces, ¿la correcta cuál sería? La E, perfecto, la E es la correcta, que la C no puede formar puente de hidrógeno ni con el agua, ni consigo mismo. Los puntos de ebullición del N-pentano y su isómero, 5 y completo con hidrógenos. No los voy a dibujar a los hidrógenos ahora para facilitar, pero está. Y el 2,2 dimetilpropano, fíjense, la molécula va a ser un propano, o sea, 3 carbonos, y en la posición 2 tiene 2 dimetil, o sea, perdón, 2 metiles. Acá va a tener un metil, y acá va a tener otro metil. Metil, acuérdense que era el CH3, o sea, un solo carbono. ¿Sí? Y acá completo con hidrógenos. Si ustedes cuentan la cantidad de hidrógenos y de carbonos de esta molécula con esta, es la misma, ¿sí? Lo único que cambia es la disposición, digo, la estructura. ¿Bien? Fíjense la forma de esta molécula con esta molécula. ¿Qué les parece? Tienen distinta forma, ¿verdad? ¿Cómo son ambos isómeros? ¿Son polares o apolares? Apolar. Ambos son Apolares. apolares, o sea, tienen fuerzas de Van der Waals. Ambos son apolares. Cuando se arrime con otra molécula, digamos, va a tener un montón de puntos de contacto, ¿sí? Un montón de puntos de contacto. A diferencia de esta, que es esferoidal, fíjense, cuando una molécula esferoidal se une con otra molécula esferoidal, ¿cuántos puntos de contacto tiene? ¿Sí? O sea, tiene menor superficie de contacto. Moléculas esferoidales o ramificadas que las lineales, ¿sí? Entonces, ¿cuál les parece que tiene mayor punto de ebullición? Si este tiene muchas interacciones o muchos puntos de contacto y este tiene menor. El que tiene mayor superficie de contacto va a ser el que va a necesitar mayor energía para romper todo ese tipo de fuerzas, ¿sí? Sí. De fuerzas intermoleculares. Por lo tanto, el que tiene mayor punto de ebullición es el pentano. ¿Sí? Bueno, todos los siguientes hidrocarburos del orden creciente de puntos de ebullición es. ¿Cuál es el de mayor peso molecular? L. El E es el de mayor peso molecular. A medida que una molécula tiene mayor peso molecular, tiene mayor punto de ebullición. ¿Sí? ¿Bien? Sí, profe. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad, o sea, mayor cantidad de superficie de contacto también. ¿Sí? Sí, Comparando una chica con una molécula de mayor peso con una menor peso, la que va a tener mayor cantidad de fuerzas intermoleculares va a ser la que más energía yo le voy a tener que dar para que se rompan, ¿sí? Y para que cambie de estado. Por lo tanto, ya sabemos que la que más peso molecular tiene es la E, por lo tanto va a estar en un extremo. Fíjense que dice orden creciente, o sea, va a tener que estar al último, ¿verdad? Sí. Al último, le vamos a poner acá. ¿Peso molecular tiene cuál es?
La D. La D. La D, entonces la que va a estar en el otro extremo. Va a estar acá. ¿Bien? Nos quedan estas tres. De estas tres, contemos cuántos carbonos tienen la A, la B y la C. ¿Cuántos carbonos tiene la A? 4. 4. 4. ¿La B? 4. 4. 4. 1, 2, 3, 4. ¿Y la C? 5. 5. 5 carbonos. Entonces, de estas tres, ¿cuál va a estar más cerca de la E? ¿Cuál va a tener mayor punto La de C. ebullición? No sé. La C. Entonces vamos a poner la C acá. Y de estas dos, ¿cómo es esta forma y cómo es esta fórmula? Esta forma. Fíjense, la A, ¿qué forma tiene? Trigonal. Pero más allá de eso, no es trigonal porque son carbonos todos sp3. Ojo con eso, ¿no? Me refiero a la forma, si es ramificada o no, o es lineal. Ramificada. Es ramificada, tiene una forma más bien esferoidal. En cambio, la molécula B es más bien lineal. Lineal. Tiene De las mayor lineal, de contacto. ¿cuál? La B. La B. La B, exactamente. Entonces la B va a estar más cerca todavía de la E. Y entonces nos quedaría la A acá. ¿Cuál es la opción correcta? La primera. Sí, profe. Entonces recuerden, mayor peso molecular, mayor punto de ebullición y después ya vemos por la forma de la molécula. ¿Sí? Si es lineal o esferoidal. Compara y describe las diferencias entre un halogenuro de alquilo. Un halogenuro de alquilo que tiene esta fórmula. Recuerden que un grupo de alquilo es cualquier grupo R. Y cuando me dice halogenuro es porque el X, en este caso, es un halógeno, ¿sí? Y su alcano matriz, bueno, el alcano matriz es el alcano que le dio origen, digamos. En lo referente a, bueno, un clorometano. Esto es un halogenuro de alquilo. Y este es el alcano que le dio origen, digamos. Que en este caso va a ser el metano. O sea, en vez de un cloro, hay un hidrógeno. Luego, por alguna reacción, vino y lo sustituyó y está el cloro acá, ¿sí? Entonces vamos a comparar entre estos dos. Polaridad de la molécula, punto de ebullición, densidad y solubilidad. En cuanto a la polaridad de la molécula, ¿cuál es más polar? El de la izquierda. La primera. El de la izquierda. O sea, el clorometano, el halogenuro de alquilo. Entonces, este es polar y este es apolar. ¿Bien? ¿Por qué es polar? Porque tiene acá un dipolo sobre el cloro que está cargado más con un diferencial de carga negativo, ¿sí? Bien, en cuanto al punto de ebullición, ¿cuál va a tener mayor punto de ebullición? La de la izquierda también. ¿Cuál? Sí. ¿El clorometano? Sí. Exactamente. Sí. Este va a tener mayor punto de ebullición porque las moléculas polares tienen mayor punto de ebullición, ¿sí? Entonces, tiene mayor punto de ebullición. En cuanto a la densidad, ¿qué les parece? ¿Ser? Masa Sí. sobre volumen. Supongamos que los dos tienen el mismo volumen, supongamos en realidad, este puede ser un poquito mayor porque por el cloro, digamos, pero supongamos que tienen muy parecido el volumen. La masa cambia entre un hidrógeno y un cloro. ¿Cuál tiene mayor masa? El cloro, el que tiene Cloro. cloro. El cloro. El cloro es más pesado, tiene mayor masa. Entonces, si el cloro tiene mayor masa, ¿cuál tiene mayor densidad? El halogenuro de alquilo, perfecto. Exactamente. Acá, en esta parte, me olvidé de decir que en la parte del punto de ebullición es muy importante las fuerzas intermoleculares. ¿Qué fuerza intermolecular tiene el alcano, el metano, y qué fuerza intermolecular tiene el halogenuro de alquilo? Eso. El alcano de Van der Waals y el halogenuro de alquilo, dipolo-dipolo permanente, ¿se acuerdan? De las dos fuerzas, dipolo-dipolo permanente o Van der Waals, ¿cuál es un poquito más fuerte? Las dos son débiles, ¿cuál es un poquito más fuerte? La de dipolo, dipolo. Dipolo. La dipolo-dipolo permanente. Por lo tanto, el punto de ebullición es mayor porque yo necesito más cantidad de fuerza, más cantidad de energía para romper ese tipo de fuerza, ¿sí?
esta la había analizado por lo que usted había dicho de que a mayor peso molecular, mayor punto de ebullición y el cloro es más pesado que el hidrógeno. Bien, solubilidad en agua. ¿Cuál les parece que va a ser más soluble en agua? Para mí Primero. ninguno. Pregunto, ¿son solubles en agua? No. No. No, ambas son insolubles. ¿Por qué son insolubles? Porque no pueden formar puente de hidrógeno. Pero, si yo les pregunto cuál es más soluble, hay una que es más soluble. ¿Y por qué? Siempre, recuerden que siempre comparamos, decimos cuál es más soluble. Yo no voy a decir esta es soluble, voy a decir que es más soluble que su alcano matriz. ¿Qué les parece? La que tiene el cloro. ¿Y por qué? Porque el cloro es como más electronegativo que los hidrógenos que tiene el otro compuesto. Entonces puede ser que haya algún momento, un diferencial de carga y puede ser que se vaya con el agua, pero... Perfecto, muy bien. O sea, puede ser que esta molécula se rodee, entre comillas, de moléculas de agua, por ejemplo. Entonces, como esta tiene su parte negativa y esta tiene su diferencial de carga negativo y su diferencial de carga positivo, se va a rodear de la molécula de agua, ¿sí? De esta manera. Y esta parte se va a rodear con la parte negativa del agua, ¿sí? O sea, no es que sea soluble en agua, pero sí podríamos decir que es más soluble porque esta tiene la chance al menos de que, ¿sí?, se rodee de moléculas de agua.